Continuamos con la clase de instalación y ahora vamos a hablar acerca de las recomendaciones que debemos de hacer al paciente después de la entrega, la gloriosa entrega de nuestra primera dentadura. Entonces, al paciente se le debe de hablar en un lenguaje llano y comprensible. Debemos de adecuarnos al nivel cultural y académico de nuestro paciente. Claro está, sin perder la entereza, la compostura de ser un profesional de la salud. Al paciente debemos de recomendar siempre lavar la boca y las prótesis después de cada comida. Pero además, una vez al día se debe de asear con un cepillo especial y pasta dental. Aquí, la pasta dental no necesariamente tiene que ser una pasta fuerte que contenga mucho flúor, porque el flúor no va a hacer ningún efecto en la mucosa del paciente, pero sí algún tipo de pasta dental que tenga una baja concentración de flúor y también una baja concentración de abrasivos. Se debe de lavar los dientes como de costumbres y en el caso de que el paciente tenga una prótesis caracterizada y tenga espacios, utilizar seda dental. El uso de enjuagues bucales también está muy recomendado, pero estos deben de ser libres de alcohol para no ocasionar daños a largo plazo a la mucosa. En el caso de pacientes que tengan higiene deficiente, que tengan algunos hábitos como fumar, se les recomienda también el uso de unos aditamentos para la limpieza de la lengua. Siempre también se recomienda dar masajes a la encía después del lavado de los dientes para fomentar la circulación local de la mucosa de los rebordes residuales. Burnett y colaboradores en 1993 dicen que el cambio a largo plazo en el comportamiento solo puede ocurrir si la información verbal es seguida posteriormente por la práctica y el reforzamiento. Este artículo que escribieron Burnett y colaboradores hablaba acerca del proceso de adaptación de los pacientes después de que se le coloca una prótesis total removible convencional. En este artículo ellos decían que la clave para que el paciente se adapte correctamente al uso de los aparatos implica no solamente un seguimiento el día de la consulta, sino también la aplicación de controles. Posterior a la cita, a la consulta de colocación, nosotros vamos a hacer de 1 a 2 controles. La función de los controles son, primero, eliminar alguna molestia que pueda existir posterior a la colocación de la prótesis y segundo y más importante es demostrar o comprobar, mejor dicho, no demostrar, comprobar cómo el paciente higieniza las dentaduras, cómo cuida sus tejidos de soporte y reforzar cualquier debilidad que tengamos, que detectemos en las acciones diarias del paciente con respecto a su higiene y al mantenimiento de los aparatos. Entonces, existen algunas recomendaciones claves para dar al paciente. Estas recomendaciones se deben decir de manera verbal y escrita, es decir, cada uno de ustedes debe de redactar un documento en un lenguaje llano y sencillo y fácil de leer para el paciente. Eso es en sus consultas. En nuestra escuela, el departamento de prótesis pues tiene unos panfletos que se le entregan al paciente de un lenguaje llano y sencillo sobre los cuidados que debe de tener en cada uno de sus aparatos. Primero, existe mucha polémica con respecto a este aspecto, que es el uso de las prótesis durante la noche. Se recomienda que se usen durante la primera semana. Inclusive hay autores que lo limitan solamente a los primeros 3 días y es para mejorar el proceso de adaptación. Durmiendo, entonces el paciente a colocarse las dentaduras ambas y eso va a ayudar a que la posición de los músculos de la masticación y la reacción de los mecanorreceptores de la mucosa pues empiecen un proceso de adaptación y va a hacer que el aparato sea muchísimo más tolerable. También la literatura reporta que la disminución de la producción de saliva que se da debido a este proceso de adaptación es muy valiosa y muy significativa. ¿Qué sucede? Los primeros días de adaptación son difíciles para los pacientes y en especial el paciente de dente primitivo, aquel paciente que nunca ha utilizado dentaduras, porque va a tener una excesiva salivación porque tiene un cuerpo extraño en boca.
Cuando se usa la prótesis por las noches, entonces uno hace que ese proceso de adaptación pues sea un poquito más rápido, porque ayuda a que el cuerpo entienda que ya la prótesis es un elemento propio de la boca y no saliva en exceso, sino solamente por el estímulo por alimentos. Otro aspecto son las limitaciones de la prótesis. Hay que explicarle al paciente claramente que las prótesis son aparatos mucosoportados que se van a retener dentro de la boca por un fenómeno físico, que no están retenidos por ningún aditamento mecánico, como el caso de los implantes, y que va a tener limitaciones. Nunca, nunca se van a comportar como su dentadura permanente. Y va a depender mucho de la habilidad muscular y control neuromuscular del paciente para que él empiece a lograr hablar, masticar e inclusive silbar, cantar de una manera normal con sus aparatos. La apariencia es otra recomendación importante. Sobre la apariencia hay que tener claro y explicar al paciente que su apariencia va a cambiar. Tiene que darse un proceso de adaptación de la neuromusculatura, de la musculatura y de la posición de los músculos para que empecemos a ver un cambio a nivel de tercio inferior de la cara, es decir, la zona de influencia protésica va a haber un cambio inmediato y va a haber una reacción de sus pares, es decir, sus familiares y amigos van a notar el cambio. Pero este cambio, con el pasar de los días, pues va a dejar de ser menos perceptible, la gente se va a adaptar, pero también sus músculos van a tener un poco de adaptación. Estos cambios tienen que ser cambios que no son drásticos. Tienen que ser cambios que estén dentro de los parámetros estéticos para considerarse que son cambios normales. Si el paciente se le abulta mucho el labio o se le abulta mucho el contorno facial, hay que verificar si no hay un exceso de acrílico en la parte vestibular de las dentaduras terminadas. En ese caso, simple y llanamente se calibra el acrílico y se lleva a su grosor mínimo, respetando la forma y anatomía de la encía artificial, y luego se vuelve a pulir y se coloca en boca. Otro aspecto importante son las sensaciones iniciales. Tenemos que explicarle al paciente claramente que puede sentir sensación de náusea, sensación de dolor, molestia, pero estas sensaciones, como dice su nombre, iniciales, no deben de pasar las primeras 48 horas después de la colocación de la dentadura. Durante las primeras 48 horas podemos volver a hacer un control y eliminar la sensación de dolor o las molestias. Pero estas sensaciones iniciales son normales, siempre y cuando estén dentro de las primeras 48 horas. El control de la prótesis va a ser un proceso y además de ser un proceso, es un proceso que a veces puede ser lento y va a depender de la habilidad del paciente. La limpieza de las prótesis. En eso adentraremos más adelante, pero es importante porque la misma cantidad de placa que se acumulaba en los dientes permanentes se va a acumular en las prótesis y la superficie, la superficie que tiene la dentadura son muchísimo más. El acrílico, el PMMA, es un material que rígido pero poroso, y entonces dentro de las porosidades se va a desarrollar biofilm, y además ese biofilm va a hacer que se den una serie de condiciones para la proliferación de otros tipos de microorganismos y hongos, en especial la Candida albicans. Y por último, puede haber dolor. El dolor se va a manejar primero eliminando el dolor y las molestias, y en los casos muy severos, pues se puede indicar algún tipo de relajante muscular. Vistas estas recomendaciones, hablemos en detalle del control de las prótesis, a ver qué nos dice la literatura. Luego de que se instalan las prótesis, va a darse un proceso de adaptación para instalar un nuevo comportamiento muscular. La trayectoria de los movimientos de la masticación cambia, porque los músculos van a estar entonces, los músculos de la masticación van a estar a otra longitud y altura, en una nueva posición. Entonces, Beckman y Carlson en el 72, hace muchos años, ¿verdad?,
reportaron que el 60% de los pacientes portadores comen y hablan satisfactoriamente a la primera semana de la instalación del reemplazo de una dentadura. Y un 20% llega a requerir hasta un mes para adaptarse. Clearly, colaboradores en el 77 nos informan también que los individuos que usan prótesis por primera vez se les debe de sugerir una dieta blanda durante los 2 a 3 primeros días y luego van a hacer una introducción gradual de alimentos más duros, más complejos. Estos consejos son muy útiles y son ya paradigmas establecidos cuando se habla de la colocación de prótesis totales convencionales y se recomiendan al paciente siempre. También nos dicen que el dolor puede aparecer de manera normal en los primeros días. El malestar debe ser mínimo y de corta duración y se debe de aconsejar, a menos que no haya úlceras, que se use la prótesis. ¿Mm? Y se debe de realizar el ajuste en la cita de control. Si el dolor entonces es considerable y persistente, el uso de la prótesis debe de ser suspendido. Y es importante que el paciente, antes de ir a la consulta a resolver el problema, por lo menos una hora antes, se coloque la dentadura para nosotros poder identificar el trauma y proporcionar el tratamiento adecuado. Las prótesis se van a usar durante la noche, las 2 primeras semanas después de instaladas, para estimular los mecanos receptores de la mucosa y acelerar el proceso de adaptación. Después de este periodo no se aconseja usarlas porque se demuestra que cuando se cubre la mucosa durante mucho tiempo, en el día y la noche, va a tener una serie de desventajas, dentro de las que se incluye que evita la limpieza de la mucosa por acción de la lengua y la saliva, va a estimular el crecimiento de placa dental y cándida albicans en la prótesis, prolonga entonces el efecto de la placa dental sobre la mucosa y puede crearse parafunciones, como bruxismo. La limpieza de la prótesis debe de realizarse para evitar estomatitis protésica, estomatitis angular, sabores y olores desagradables y manchas en la dentadura. Como ven en la imagen, observan en el sector anterior que ya hay placa calcificada. ¿Cómo limpiamos las dentaduras? Para limpiar las dentaduras es importante tener un protocolo de limpieza establecido para todos nuestros pacientes. Aquí le comparto este. Ellos se basan en un estudio comparativo in vitro del efecto del almacenamiento nocturno en la rugosidad superficial de las bases protésicas. Es decir, cuando hablamos de rugosidad superficial nos referimos a la aspereza que tiene la superficie. Esta aspereza se va a dar por los depósitos de placa que van a ocurrir cuando una prótesis no es correctamente higienizada. Entonces, la resina acrílica termopolimerizable, ellos hicieron el estudio en un medio acuoso, la sumergieron y después probaron que existe una mayor probabilidad de adherencia cuando hay porosidades en la superficie y principalmente la adherencia de microorganismos, entre ellos la Candida albicans, que causa la estomatitis. Para ello recomiendan un protocolo de limpieza. Los protocolos de limpieza van a ser de varias formas. Estos protocolos de limpieza van a ser de limpieza mecánica, por arrastre o por inmersión, o lo más recomendado, que es una combinación de ambos, donde utilizamos para la limpieza diaria un método mecanizado, es decir, a través del cepillado, combinado con una vez a la semana por inmersión en una solución desinfectante. Las prótesis deben de cepillarse de la manera que se observa en la imagen, con un cepillo como estos, especial para prótesis. Este cepillo bien que tiene un cabezal doble, donde tiene cerdas rectas para los dientes y los espacios interdentales y cerdas que están puestas de una manera ovalada para la superficie de impresión. En caso de que el paciente no tenga este, puede usar un cepillo dental común y también un cepillo de lo que te utilizan para limpiar las manos en las manicuristas. Existen entonces desinfectantes efervescentes a base de oxígeno, como pueden ver en la imagen. Vienen en forma de tabletas efervescentes que se colocan en un recipiente, esperamos la efervescencia y se llevan allí los aparatos. Los aparatos deben de permanecer un tiempo determinado que va a variar entre 4 a 8 horas dependiendo de las indicaciones que indique el fabricante. También se puede utilizar, como vemos en la mano derecha,
un recipiente blanco que produce vibraciones ultrasónicas para agitar las moléculas y garantizar que este tipo de sustancias pues se use, o sea, estén más activas, perdón. Fíjense aquí algo. Aquí hay un producto de la casa Corega. Este producto es para uso diario, es decir, el paciente cepilla la dentadura, pero también lo combina con esta sustancia, que es una sustancia efervescente disuelta en agua, y va a limpiar sin desgastar la dentadura y son para tabletas de uso diario. Es decir, cuando el paciente se quita las dentaduras para dormir, las deja en agua y esa agua le echa una de esas tabletas. Entonces, fíjense aquí modelos distintos de cepillos, otra marca comercial para uso diario. Un ultrasonido para dentaduras. Y aquí detallamos los pasos para la limpieza y el mantenimiento nocturno de las dentaduras. Durante el día, la prótesis total debe de permanecer en boca y las retira y dormirá sin ellas. Mínimo 5 horas según estableció Boucher en los años 50. Va a aplicar en este caso una gota del gel sobre la prótesis total. Este gel tiene una función similar a las pastillas efervescentes, pero en una mayor concentración en líquido. Va a cepillar la prótesis con el gel limpiador de 2 a 3 minutos, tanto parte externa como interna. Lava la prótesis con abundante agua. Lleva su prótesis dental al contenedor, un contenedor con agua. Y en la mañana retira la prótesis total del contenedor. Higieniza su boca